patria una violeta. Bueno, estamos aquí en un nuevo vlog para el canal. Hoy vine hacia el Museo Colonial, el Museo de la Colonia en Chile, que está al lado de la iglesia de San Francisco de Asís, en Santiago de Chile. Y pues bueno, en este video vamos a ver cómo funciona este museo, qué es lo que tiene, la historia detrás de este museo y también algunos datos curiosos sobre este museo, obviamente, y sobre los que encontraremos adentro. Así que acompáñame en esta aventura. El templo principal fue construido a finales del siglo XVI, entre 1562 y 1618, mientras que los claustros se terminaron en 1628. Este es el santuario y el convento más antiguo de todo Chile. Junto con la iglesia se datan del siglo XVI, de finales del siglo XVI. Y pues bueno, este es el patrimonio más antiguo de todo Chile y también el que está en mejor estado de conservación. Se dice que este es el único patrimonio colonial del siglo XVI actualmente conservado en Chile. Bueno, según Wikipedia, este es el único edificio barroco real del siglo XVII acá en Chile. Sin embargo, hay muchos otros ejemplos de barroco acá en Chile, pero oficialmente este es como el único conservado y que pertenece al barroco de verdad. Bueno, como verán, estamos en el patio de este museo, es muy bonito. La tradición franciscana dice que San Francisco de Asís tenía mucha como empatía hacia los animales, le gustaban mucho los animales y también mucho la naturaleza. Así que, ¿qué pasa? Cuando vienen en el siglo XVI a fundar este convento, porque esto antes era un convento, acá está, como vemos, están los claustros y también está el jardín en el que estamos ahora, pues deciden de seguir con esta tradición de San Francisco de conservar la naturaleza, y esto ahora funciona como una especie de santuario para animales y plantas. Ya, pues bueno, aquí como verán tenemos a un pavo real al lado de nosotros, y es porque, como les comentaba recién, para San Francisco el cuidado de los animales y del medio ambiente, como tal la naturaleza también, era muy importante. Así que tenemos acá muchas especies que son bastante bonitas. El pavo real es uno de mis animales favoritos y están aquí en esta reserva natural para cuidarlos, conservarlos y para que no caigan en las manos humanas. El edificio es el mejor ejemplo de arquitectura colonial chilena. Su construcción entre los siglos XVI y XVII tiene elementos como techos con tejas de adobe, corredores y patios interiores, típicos de la arquitectura chilena de esa época. Pues bueno, estamos a punto de entrar a una de las salas y vamos a ver una exposición hermosa de cuadros de entre el siglo XVI hasta el siglo XVIII y algunos artefactos que también pueden pertenecer al siglo XIX. Como tal, la tradición franciscana tiene acá guardado muchos de los patrimonios que se conservan hasta el día de hoy de la colonia chilena. Este es el único museo que tiene la mayor colección de arte colonial en todo Chile. Así que acompáñenme. Como les venía comentando, acá dentro de este museo vamos a encontrar la colección más completa de arte colonial de entre los siglos XVI al XVIII y también algunos artefactos del siglo XIX, por supuesto. Atrás de mí, acá, como verán, está el árbol genealógico de la familia franciscana y es un cuadro bastante precioso que es del siglo XVIII y pues es una obra maestra del siglo XVIII que se sigue conservando hasta el día de hoy en este museo. Pues bueno, acá vemos una escultura preciosa que le fue heredada a Chile a lo largo del siglo XX por una familia española.
Y pues bueno, este altar que vemos acá es la transición en el siglo XVIII del barroco tardío, conocido como rococó, un estilo artístico que se llevaba en Europa mucha fama en ese momento, al neoclasicismo. Esta inspiración mucho más clásica que se tomaba de las formas griegas y romanas. Acá podemos ver, por ejemplo, que los pilares son de los órdenes clásicos de Roma y Grecia. Y pues también tenemos esta hermosa figura que es mucho más simple que otras obras del barroco y del rococó. Así que esto es como una especie de transición entre lo que son los estilos barroco tardío o rococó y el futuro neoclasicismo que se desarrolla a finales del siglo XVIII. No sé si será por los años o qué, pero esta es la primera Virgen de color que he visto en todo este santuario, de verdad. La Virgen Dolorosa. Pero es que es demasiado bonito todo esto. Incluso acá hay una mujer vestida con un vestido del siglo XVIII, que yo pensé que la moda acá en Chile no había llegado, y ese vestido es claramente algo del siglo XVIII, XVII por último. El edificio sufrió daños en el terremoto de 1647. Para el siglo XVIII, habían 4 claustros y un refectorio. La torre de la iglesia, construida en el siglo XVII, sufrió daños a lo largo de los años y se reconstruyó en 3 ocasiones. Una en 1698, otra en 1751 y la actual torre data de 1857, construida en estilo neoclásico por Fermín Vivaceta. Estamos dentro de una sala bastante interesante, estamos rodeados de pinturas antiguísimas y acá atrás mío hay una escultura del siglo XVIII y como verán, la gente de esa época tendía a exagerar muchas cosas. En este caso, a la escultura. A este señor lo vemos bastante demacrado, pero es porque toda la escultura durante el periodo barroco tardío, rococó, como ya les venía explicando, le da bastante expresión y le da bastante realismo a lo que es la escultura y a la pintura. Así que vengan conmigo. Acá también tenemos a un Jesús rezando, orando, y también como podemos ver en su mirada, en sus facciones y también en su ropaje, todo tiene bastante expresividad. Y eso es algo muy característico del barroco tardío. Lucila Godoy Alcayaga nace en 1889 en el Valle del Elqui, en Vicuña, en el norte de Chile. Nacida de una familia pobre y humilde, a la corta edad de 13 años de edad, abandona la escuela y comienza a escribir sus primeros poemas. La poetisa encuentra más tarde, en 1924, la inspiración en el mensaje de San Francisco de Asís, donde ve una estética del mundo y una estética del hombre, alumbrados ambos bajo una estética de Dios, además de unirse a la Orden Tercera Franciscana por identificarse con las enseñanzas de San Francisco. En 1945, ella gana el Premio Nobel de Literatura y los facsímiles de la medalla y el diploma los dona a Chile, custodiado por la Orden Franciscana, que es la exposición que estamos viendo en pantalla. Estamos acá en una de las salas de este museo. Atrás mío, como pueden apreciar, hay muchas pinturas clásicas de entre los siglos XVII y XVIII. Y justo atrás mío, aquí como verán, hay una colección de relicarios, de algunos libros también, de otras cosas que son alforjadas entre los siglos XVII al XIX.
Hay acá algunos libros que son del 19, que son heredados directamente para Chile. Al fondo tenemos plata directamente desde las colonias de España, llegadas acá a Chile en el siglo XVII, y una colección de cuadros y esculturas bastante interesantes. Por ejemplo, mi cuadro favorito en esta exposición es, por ejemplo, este que está acá. ¿Qué tiene de impresionante este cuadro? Que es la decapitación de Juan Bautista. Y es un cuadro bastante gore, representa muy bien lo que era el estilo barroco en el arte, porque aquí, como vemos, las expresiones son se le da mucha expresión a la pintura, y también hay un contraste entre la luz y la sombra bastante importante, que era algo muy característico del arte barroco. Así que por eso, y porque es una pintura bastante explícita, es que me gusta tanto. Como bien sabemos, América se fusionó con Europa al momento de la conquista del continente, que había comenzado con Cristóbal Colón en el año 1492. El descubrimiento y conquista del continente, que en realidad es un choque de dos mundos más que un descubrimiento, se debe al afán de los reinos europeos de encontrar nuevas rutas de comercio. Pues como sabemos, en el año 1453, los turcos otomanos se tomaron la ciudad de Constantinopla, la principal puerta entre Oriente y Occidente, lo que le había quitado a Europa los beneficios del comercio con esta parte del mundo y los productos que de allí se traían. Así que se vieron obligados los reinos europeos a encontrar nuevas rutas comerciales, llegando así a toparse con nuestro continente. La cultura europea en ese momento, en el siglo XVI, en especial la cultura española, había entrado en una etapa de colonialismo e imperialismo que se extendería hasta el futuro siglo XX. Muchos de los reinos de Europa siguieron el ejemplo de España y Portugal y comenzaron a descubrir y hacerse con sus propias partes de América entre los siglos XVI y XVII. Tal es el ejemplo de los ingleses, que conquistaron la costa este de Norteamérica en el año 1607, instalando las 13 colonias que luego serían los Estados Unidos de América. También tenemos el ejemplo del Reino de Francia, que conquistó el territorio que ahora es Canadá, instalando la colonia de Quebec en el año 1608. La forja de los objetos vistos en la exposición de este museo se debe a la extracción forzada de los minerales de la región al momento de la conquista. Materiales como el oro o la plata, de los que fueron hechos los objetos vistos en la exposición, son el resultado de la explotación minera de zonas como Perú, que tenían muchos yacimientos de oro que los españoles aprovecharon para enriquecerse a costa de la esclavitud de los indígenas, que eran obligados a trabajar y extraer estos materiales. La conquista española se llevó la mejor parte entre comillas, por supuesto. Conquistaron Centro y Sudamérica, derribaron los grandes imperios que dominaban la provincia, que eran el azteca e inca, y esclavizaron y sometieron a los indígenas a condiciones inhumanas, obligándolos a trabajos forzosos y a la extracción de minerales de la zona. A raíz de la conquista del territorio, el Papa, quien había cedido los territorios al rey de España a principios de siglo, los obligó a evangelizar el territorio para expandir la fe católica por el Nuevo Mundo. Es por esto que la mayor parte del arte colonial es con fines religiosos. Todas las pinturas, las esculturas y la mayor parte del mobiliario que vemos en este museo tiene por representación a santos, vírgenes y algunas que otras escenas de la Biblia, como es la decapitación de Juan Bautista, el cuadro del que les hablé hace un momento. Aquí estamos en la colección de 54 cuadros
de la vida de San Francisco de Asís. Esta colección fue pintada en 1684 en el Perú. Por lo tanto, todas las pinturas que veremos a lo largo de este recorrido van a ser de influencia barroca, el estilo europeo que había llegado a América a través de las colonias. Acompáñame en esto. Como he mencionado a lo largo de este video, el arte predominante en este periodo conocido como la colonia, que va entre el año 1598 al año 1810, es de influencia barroca. Un estilo de arte que estaba muy de moda en Europa, que se caracteriza por ciertas técnicas pictóricas, entre ellas el claroscuro, que era el contraste entre escenas muy oscuras que representaban lo terrenal y otras muy luminosas que representaban lo celestial, generando un efecto de luces y sombras muy peculiar. El horror vacui, que era el temor de los artistas de dejar espacios vacíos, así que los cuadros estaban sobrecargados de decoraciones o escenas, generando la impresión de estar viendo un cómic dividido en varias escenas o viñetas. El dramatismo, que hacía que las pinturas parecieran una obra de teatro. El movimiento, con predominio de líneas curvas, en especial en los trajes, y personajes muy dinámicos. Y finalmente el medallón explicativo, un marco ampliamente decorado que describía el contexto o una explicación de la pintura. Como les estaba diciendo hace un rato, toda esta colección de pinturas fueron pintadas en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, específicamente en 1684. Y pues bueno, ¿qué tiene de importante esto y en qué va a incurrir en toda esta colección de obras? Que cada una de las situaciones, de las vestimentas y de las locaciones en las pinturas son de estilo barroco, es decir, de las vestimentas, locaciones y situaciones típicas del siglo XVII, a pesar de que San Francisco de Asís fue un monje italiano de finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Como tal, él fue canonizado, obviamente, por eso es San Francisco de Asís, y él era descendiente de una familia muy rica, y él renuncia a todas sus riquezas para unirse a la Orden de Dios. Con la conquista llegan en 1553 los primeros franciscanos a Chile desde el Perú y se instalan en el Cerro Huelén, el actual Cerro Santa Lucía, siendo de las primeras órdenes religiosas en instalarse en Chile. El sincretismo cultural que se genera en América desde la conquista europea es enorme, desde la mezcla racial que genera la población mestiza que caracteriza al continente, hasta el sincretismo religioso, donde encontramos los ejemplos nacionales de la fiesta de la Tirana o la Virgen de Andacoy. El arte colonial es el resultado del sincretismo cultural. Tal y como mencionaba antes, la mayoría de las pinturas, esculturas y edificios son con connotaciones religiosas, aunque algunas mezclan elementos americanos. Esto es porque la mejor forma que los católicos vieron de evangelizar este territorio fue a través de la pintura, llamando la atención de los indígenas y enseñándoles el cristianismo de una forma visual y llamativa. Aquí, como vemos en este cuadro que está acá al lado, están los mártires franciscanos en Marruecos. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de importante este cuadro y por qué me detengo? Pues porque en su misión ellos tenían que ir a esparcir el cristianismo en las zonas musulmanas. Las zonas musulmanas en este tiempo habían tomado bastante poderío en lo que es Europa, con la parte de España que tenían capturada, y también planeaban subir hacia arriba, de no haber sido por la batalla de Poitiers en el siglo VIII, pero dejando eso de lado, el Islam, toda esta religión musulmana, era el principal oponente al cristianismo. Y muchas órdenes religiosas se trasladaron desde Europa hasta Medio Oriente para poder transformar a las personas de esta religión al cristianismo. Acá también vemos otro cuadro que en este yo me voy a detener porque es que de verdad es demasiado bizarro. Hay una persona decapitada. Este cuadro de verdad que no tengo mucha información, pero es bastante interesante porque toda la expresividad, como ya les venía diciendo, del barroco es muy explícita. Y un detalle importante de la pintura del siglo XVII también, y del siglo XVIII por supuesto, y del barroco como tal, es que mientras más cosas hubieran dentro de la pintura, era considerado mejor, con más calidad. Así que, por lo general, este tipo de pinturas están sobrecargadas con escenas y con personas y con situaciones, etcétera, que como que muchas veces no vienen al caso, como esta pintura que vemos acá. Esta pintura es casi como ver un cómic.
¿Por qué? Porque se divide en bastantes viñetas que van contando distintas situaciones que van pasando a lo largo de lo que cuenta el cuadro. ¿Y por qué? Justamente por esto que yo les decía del barroco, que el barroco se dedicaba a poner muchas cosas dentro de la pintura. No solamente centrarse en una cosa como ya es el arte neoclasicista, sino que sobrecargaban la pintura y también la escultura. Esta pintura me ha llamado muchísimo la atención porque es casi como ver un relato. O sea, de verdad, es demasiado precioso y es demasiado barroco. Se supone que representa la muerte de San Francisco. Aquí lo vemos a San Francisco muriendo y su alma, como lo vemos ahí, no sé si se alcanza a ver, representada por este ángel que lo va tomando, asciende hacia el cielo, donde ahí, bueno, no se ve mucho, pero está Dios, Jesús, la Virgen, etc. Pero por acá, por este lado, donde hay ángeles y un escrito, ahí está su alma llegando hacia el cielo. Es precioso, es como ver una película en un cuadro. En la colonia existían distintos tipos de esculturas. La primera es la imagen de bulto completo, que era la más usada y, como su nombre lo indica, era tallar una imagen de cuerpo completo, ampliamente decorada y muy valorada. La segunda es la imagen de candelero. Consistía en tallar solo las manos y la cabeza, a veces también los pies, mientras que el cuerpo era un cono de madera decorado con los ropajes y servía para no tallar todo el cuerpo. La tercera es la imagen de tela encolada. Además de tallar la cabeza y las extremidades, se cubría de yeso y tela el cuerpo para darle la forma a los ropajes. Y finalmente, la imagen articulada, que se tallaba en madera por partes, brazos, manos, cabeza, etc., las que se unían entre sí a través de ensambles que permitían su movilidad. En ocasiones, estas figuras se les cubría con ropajes o telas. Todos estos datos a la mayoría les parecen aburridos, yo eso lo sé, pero es importante que nos nutramos de nuestra historia y de nuestra cultura. Al final del día es de lo que nosotros y nuestro país estamos hechos. Debemos aceptar la herencia que tenemos como país y usarla para forjar un futuro más brillante, sin cometer los errores que nuestros antepasados cometieron, como los que hicieron los reinos de Europa en América. Tenemos y necesitamos saber nuestra historia, nuestras raíces, conocer de lo que estamos hechos, y esto es para lo que sirve la historia, para recordar a los que ya no están y para formar un futuro mejor. Recordar que nosotros no solamente estamos forjados de reinos de Europa, también estamos forjados de un sinfín de pueblos indígenas que muchas veces nosotros renegamos de ellos, pero al final del día igualmente existen, igualmente existieron e igualmente seguirán existiendo. Así que usemos este legado que nos han dejado todos estos antepasados que tenemos nosotros para forjar un futuro mejor y más brillante. Creo que esta ha sido una de las experiencias más entretenidas que he vivido y la verdad es que me gustaría repetirla. Nunca me había interesado esto de los vlogs, pero la verdad es que quedé con un gusto bueno, así que si les interesa este tipo de videos como vlogs y esas cosas, sugiéranme lugares a los que pueda ir, a los que pueda grabar para que les traiga más contenido como este. Y de paso también darle las gracias a mi amiga Victoria, que fue la que me ayudó a grabar muchas de las escenas que vemos en este video, a mi amigo Diego, que pues ayudó con la selección de los diálogos y todas esas cosas que vemos en este video, y a mi amiga Carmiña, que me dio el apoyo necesario para poder seguir con este proyecto. Y pues nada, si quieren más videos como este, pues comenten abajo en la sección de comentarios, pueden suscribirse, darle like y pues eso, nos vemos, bye.